Manuel Orellana, ¿sí me escucha? Manuel Orellana, ¿me escucha? Sí, A ver, Manuel, una pregunta para usted. ¿Cuándo será el día en que se acabe esta explotación de los países más poderosos en contra de los países pobres? ¿Qué opina usted, Manuel? Yo creo que nunca, profesor, Porque, a ver, porque ellos sacan materia prima de los más pobres, pues. claro, tiene, tiene mucha razón. A ver, yo creo también que es muy difícil que los países poderosos renuncien a su riqueza y digan, no, listo, bueno, ahora yo también voy a hacer, voy a pagar lo que es justo. No, es muy difícil que los países ricos renuncien a seguir ganando inmensas riquezas a costa de los países pobres. Esa es profesor, cuando aprendamos a vivir con nuestras riquezas de nuestros países. ya ese sería un buen punto. Por ejemplo, como dice Manuel, que nosotros que somos dueños de las riquezas, aprendamos a administrarlas, aprendamos a hacerlas producir para nuestro beneficio como pueblo, como nación. ¿Sí o no, Manuel? Eso sería lo ideal, ¿sí o no? Sí, Sin embargo, Manuel, y aquí viene la parte triste de esta situación, sin embargo, pues la mayoría de gobiernos de los países subdesarrollados, de los países pobres, en lugar de trabajar para su pueblo y defenderlo a su pueblo al 100% de los intereses de las potencias extranjeras, lo que han hecho ha sido arrodillarse delante de esos imperios y seguirlos beneficiando a ellos en lugar de beneficiar al propio pueblo. Es triste, pero así sucede. Jóvenes, ¿qué está viviendo el día de hoy Ecuador? Estamos viviendo una de las fases más críticas y más terribles y nefastas del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es un sistema económico político donde las naciones siguen las órdenes del Fondo Monetario Internacional y con tal de tenerlo feliz y contento al Fondo Monetario Internacional para que les presten más y más dinero, y tú te preguntas, ¿y dinero para qué? Ahí está la pregunta, que este tipo de gobiernos neoliberales no te hacen ninguna obra. ¿Qué obra hemos visto que ha hecho este gobierno neoliberal que ahora tenemos? ¿Qué obra? Silencio total. Pero si yo les pregunto, jóvenes, ¿el gobierno que estuvo antes de Lenin Moreno hizo obras? ¿Qué obras tú has visto que hizo, José Luis? Profe, que realizó una gran cantidad de hospitales. Mira, ese es un ejemplo. Los hospitales gigantescos que aquí hay en Guayaquil, por ejemplo, solo te doy un ejemplo, los Ceibos. Ese hospital no lo construyó Las Lenin escuelas Moreno. del milenio. Las escuelas del milenio, mira. Las carreteras, aeropuertos incluso que se construyeron donde antes no habían. Miles y miles de kilómetros en carreteras, hidroeléctricas, etcétera. Ese fue un gobierno progresista que pensaba en el desarrollo del pueblo y que las riquezas se queden aquí para el Ecuador. Pero viene un gobierno neoliberal, rancio, hasta los huesos neoliberal, que lo único que le importa es arrodillarse delante de Estados Unidos, delante del Fondo Monetario Internacional y cumplir todo lo que ellos le digan. Ellos le dijeron el año pasado, elimine el subsidio de la gasolina. Enseguida, ¿se acuerdan del decreto del mes de octubre? Y que hubo paro nacional y que una semana no tuvimos clase el año pasado. Fue por esa situación. Porque al eliminar el subsidio de los combustibles, todo absolutamente subiría de precio, menos el sueldo de su papá o de su mamá. Porque estos gobiernos liberales, neoliberales, en lugar de subir el sueldo, lo que quieren es bajarle el sueldo de los trabajadores y que las cosas sean más caras todavía. Cosa ridícula, cosa que no tiene lógica, pero eso está haciendo este gobierno. A lo mejor usted en su familia tiene esa vivencia, porque a lo mejor a sus padres fueron afectados porque les bajaron el sueldo este año. No sé si a alguien
le sucedió eso dentro de su familia, o a lo mejor tiene familiares, primos, tíos, etcétera. Pero este año bajaron el sueldo, bajaron los sueldos. Entonces, miren, como decía Manuel Orellana, si los gobiernos lucharan para que las riquezas se queden aquí en el país, ahí probablemente nuestros países comiencen el desarrollo. Pero es triste reconocerlo, mientras existan este tipo de gobiernos que solo trabajan para la clase rica, los pobres seguiremos siendo cada vez más pobres. Pero bueno, para eso estamos instruyéndonos, aprendiendo y estudiando para que mejore toda esta situación. Bien, jóvenes, entonces, bueno, esto ya vimos la reacción de los imperios europeos. Entonces, jóvenes, de esa manera, al haber estos reclamos, comenzó la descolonización en Asia, comenzando por la India en 1947, liderado por Mahatma Gandhi, que ya les comenté cómo liberó la India. No fue con armas ni con cañones, fue con protestas pacíficas, sin golpear, sin disparar a nadie. Miren, el mismo año, sin embargo, la India era un país gigantesco. Miren, observen acá abajo, jóvenes, el mapa de la India. Miren la parte que está de amarillo o naranja. Todo esto era la India. Pero ¿qué pasó? Que cuando la India se separó de Inglaterra, se independizó, el norte de la India, lo que ahora se conoce como Pakistán, se dividió del resto del país, porque había muchos problemas entre musulmanes y los hindúes, que son propiamente de la India. Entonces se separó, se dividió este país. Hasta el día de hoy están divididos. Así que en 1947 también nació Pakistán. En 1949, Indonesia se independizó de Holanda. ¿Dónde está Indonesia? Miren aquí, las islas de color verde, estas islas, este grupo de islas son las islas de Indonesia. En 1954, en la península de Indochina se independizó de la colonia francesa, y a la vez se formaron 3 estados. Miren aquí lo que está de rosado: Camboya, Laos y Vietnam. Esta es la península Indochina. Esto antes era dominado por los franceses. Miren, entonces así comenzó la descolonización en Asia. Y en África, ¿qué sucedió? África tardó más en independizarse. En 1970 todavía seguía bajo control de los europeos. Sin embargo, desde 1960, Nigeria se independizó ya de Gran Bretaña, pero luego las diferencias étnicas, serían no éticas, sino étnicas, las diferencias étnicas, aquí lo que le explicaba Valentina, a veces la división entre tribus hizo que lleguen a una guerra muy sangrienta en Nigeria. Luego tenemos en 1980, Zimbabue se independizó de los colonios blancos que habían quedado de Gran Bretaña, y otros países como Ghana, Togo, Sierra Leona, Gamba lograron su independencia de forma pacífica. Entre las colonias francesas la independencia se dio de manera pactada, es decir, mediante acuerdos, mediante diálogos, diplomacia. Tal es el caso de Marruecos y Túnez. Solo en Argelia los franceses se opusieron a su independencia y se enfrentaron en una guerra de miles de muertos, pero finalmente en el 62 Francia reconoció la independencia de Argelia. Entre las colonias de Portugal alcanzaron su independencia en 1974 los países de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y Cabo Verde. Miren, Portugal también tenía muchas de estas colonias. Listo, jóvenes, entonces van a hacer este pequeño trabajito de síntesis. Observen lo que está en pantalla. Yo les voy a colocar la asignación y ustedes van a completar esta tabla. Van a colocar aquí, bueno, esto ya está, el imperio. Aquí deben colocar países que se independizaron. Por ejemplo, de Gran Bretaña vimos que se independizó sobre todo la India y al mismo tiempo Pakistán, que se separó de la India. Entonces pone aquí India, la India, y acá debajo en la segunda fila, Pakistán. Año de la independencia, aquí usted coloca el año. Lo mismo, usted busca cuáles fueron o cuál fue el país que se independizó de Holanda. Esto es solo para sintetizar y para colocar algunos ejemplos. Hay más países jóvenes, pero ustedes van a colocar aquellos donde ustedes encuentren el año para que puedan completar la tabla, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Alguna pregunta, alguna duda o algo que les dé curiosidad que quieran saber de este tema?
A ver, José Luis, usted elabore una conclusión del tema que hemos visto hoy. ¿Cómo podría concluir este tema? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Lo que aprendimos sobre la descolonización de algunos países, como lo fue África y Asia, y su llegada, como si se independizaron de las grandes potencias que querían, como decir, aprovecharse de su riqueza. Ujú. Muy bien. ¿Y usted qué opina, José Luis? ¿Está bien o está mal que se independizaron las colonias? Me imagino que está bien porque por una parte ya fue, como decir, ya era de ellos y no tenían otros países que se aprovechaban de su riqueza. De sus riquezas, exactamente. Sí, efectivamente, jóvenes, efectivamente es positivo que las colonias se independicen, ya que así al menos podrían intentar un desarrollo, aunque no siempre se da esto. Hay veces en que las colonias terminan luego en guerras civiles muy terribles. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Abel Ramírez, ¿qué es lo que más le llamó la atención de la clase de hoy? Que los países más bajos se pudieron independizar por sí solos. Ajá, y eso nos demuestra que realmente si el pueblo se une, sí se puede realizar grandes conquistas, ¿cierto? Claro. Abel, según su criterio, ¿qué debería hacer, por ejemplo, el Ecuador para dejar de ser un país del tercer mundo y comenzar a progresar y a ser un país desarrollado? Aprovechar nuestras propias y Nuestra o sea, aprovechar nuestras riquezas y administrarla mejor. administrarlas mejor, muy bien, exacto. ¿Qué opina Valentina Vega? A ver, Valentina Vega, ¿qué opina usted de la corrupción que actualmente en las noticias cada día se ve que sucede en el gobierno de nuestro país? Que está mal, ya que por eso no progresamos. Totalmente, ese dinero que debería hacer progresar al pueblo, construir más escuelas, más hospitales, etcétera, ese dinero se lo llevan unas pocas personas. Ni siquiera esa gente se queda aquí en el país para invertirlo, sino que al dinero se lo sacan y lo llevan a Panamá, a Miami, a paraísos fiscales, donde ellos tienen sus empresas offshore. Efectivamente. Muy bien, jóvenes, voy a elaborarles ahora la asignación y ya les voy a mostrar cómo queda. Y entonces ahí culminaríamos la clase.